tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí nos pueden encontrar siempre como Multimedios Quisqueya USA. Y como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo, pues ese es el Faro a Colón en Santo Domingo, República Dominicana. La efeméride es el 11 de octubre, pero del año 1892, el presidente Ulises Xerox crea una comisión gestora de un faro para colocar los restos de Cristóbal Colón y autoriza un impuesto del 1% sobre la importación y exportación del país. Con motivo de las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento de América, es inaugurado en el año 1992 el Faro a Colón, el cual es un monumento museo único en el mundo y consta de 251 faroles con una altura de 104 metros. Su edificación en mármol, con cerámica italiana, lámparas en bronce y la sorprendente e inusual vista que se aprecia en los componentes de su estructura física, principalmente en el mausoleo que contiene los restos mortales del descubridor, hace recorrido una experiencia única. Pues ahí teníamos, señoras y señores, imágenes todas relacionadas con el Faro a Colón. Pues bien, pues de inmediato pues vamos a pasar con nuestro panel. El maestro José Vázquez no va a estar con nosotros hoy. Me dijo que tal vez entrara más tarde, pero ya que él está en Houston en una conferencia ahí relacionada con su trabajo. Pero desde Santo Domingo, República Dominicana, saludamos al escritor y uno de nuestros contertulios, Ramón Medrano. Buenas tardes, Medrano. Buenas tardes, Virgilio. Un saludo a todos los audiovisuales que nos ven todos los viernes. Gracias de nuevo por esta oportunidad. A los demás que no están participando, un saludo también. Gracias, Medrano, gracias, cómo no. Y ya tenemos con nosotros otro de nuestros contertulios, ese gran tribuno que estuvo ayer en la mañana directamente desde Teleantillas. Saludamos a Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, señor Vigilio García, director. Buenas tardes, Ramón Medrano, profesor Enrique de León. Grato placer de ser parte de la audiencia de este espacio este viernes con ustedes, y obviamente saludar al maestro Vázquez, a Luisa Sánchez, a José Enrique García, mi hermano desde pequeño, a Vilma y a los que registran ante la audiencia de estos espacios en estos días especiales de miércoles y viernes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ya nos avisó el maestro Vázquez desde Houston que más tarde estará con nosotros. Pero ahora vamos a saludar ya a nuestro invitado especial que tenemos en la tarde de hoy, que ya prácticamente ya es uno de los nuestros, ya que pertenece al roster cada unas 5 semanas. Aunque esta vez se duró un tiempo, tenemos como un mes y medio que no teníamos con nosotros desde Santo Domingo, el profesor Enrique de León. Buenas tardes, Enrique. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. Vamos a ver qué sale de esta tertulia de la noche de hoy. Pero mira, sin lugar a dudas será muy interesante. Claro, como todas. Como todas. Mire, Enrique, vamos a empezar
Vamos a empezar esta vez, creo que vimos un artículo que tú escribiste y hemos visto ya en algunos periódicos del país sobre la presencia de 4 barcazas generadoras de electricidad en el puerto de Asua. De los negros Y de Azua. El pueblo viejo, los negros del pueblo viejo de Azua. Pueblo Negro, exacto. Los negros. Y estas barcazas han aparecido ahí de buena primera, nadie anunció eso. Aparecieron estas barcazas ahí. Y entonces hay muchas preguntas, ¿tú me entiendes? Y Sí. queremos saber que tú nos des una actualización sobre la presencia de estas barcazas y si verdaderamente tenemos los dominicanos que sentir cierta preocupación con la presencia de esta barcaza generadora de electricidad. Efectivamente, esa barcaza la trajeron los apagones. El gobierno desesperado, un gobierno totalmente improvisador, frente a la falta de generación, al déficit que tiene de generación que ha querido ocultar. Para remediar los apagones, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió un decreto colocando el sistema eléctrico del país en estado de emergencia. Ya eso había ocurrido con Leonel y con el gobierno de Leonel y con el gobierno de Danilo Medina varias veces. Toda la historia de Punta Catalina está jalonada por decretos de emergencia. Y Luis también se inscribió en esa misma línea de declarar de emergencia con la finalidad de no licitar la adición de nuevos megavatios de electricidad, de generación de electricidad. A los pocos días de salir el decreto, se asomaron 2 barcazas más y de pronto las fotos, 4 barcazas en Los Negros, de Puerto Viejo de Azua. Eso tiene un significado muy grande en el sentido de que la población protestó cuando llegaron las dos primeras barcazas y hubo un movimiento de protesta inmenso. Porque esas barcazas están colocadas, ahora las 4, en un área declarada de protección natural. Es decir, es una área reservada de vida silvestre. Y entonces esas barcazas son altamente contaminantes porque, aunque no son de carbón, son de búnker C. Es tan sucio ese combustible como el carbón, porque el búnker C es el residuo del refinamiento de los derivados del petróleo. Es una mercocha, un pegote. Y cuando se quema, lanza a la atmósfera residuos y metales pesados, además de Mucha partícula. sí, partículas y además dióxido de carbono y gases ácidos que afectan a la población. Además, esas barcazas no son silenciosas. A kilómetros se siente el ruido. La población de Los Negros no puede dormir, no puede dormir. Y a veces producen mucho humo, especialmente en horas de la tarde. La gente no sabe por qué, pero a partir de la siesta, de las 2 de la tarde, el humazo en la tarde, que queda en la noche a la gente que vive en los alrededores. Entonces, el presidente Luis Abinader, en vez de respetar el movimiento de protesta, que no fue suficientemente fuerte para hacerle doblar el brazo, para que retirara la barcaza, Abinader lo que ha hecho es meternos dos barcazas más. Y claro, sobre la base del decreto no hizo licitación, pero eso no significa que no tenga que cumplir con la ley medioambiental, la ley de medio ambiente. Pero
yo oí una declaración del señor Celso Marrancini diciendo que no son 4 barcazas, sino que va a haber la cuarta que llegó de 230 megavatios, va a sustituir una de las que estaban ahí de 65 megavatios. Exactamente. Y él explicó que lo que van a hacer, que no necesitan hacer estudios de impacto ambiental, que ellos se cobijan dentro de la licencia que se le otorgó a esa barcaza de 65 megavatios. Nosotros, es decir, el movimiento ambiental en general del país, se opone porque tú no puedes considerar que es equivalente 65 los impactos de una planta de 65 megavatios con una de 230. Son varias veces. Es decir, 65 cabe varias veces en 230. Es decir, 4 Claro. veces por lo menos, más de 4. Entonces, deben hacer estudios de impacto ambiental y deberían solicitar la licencia. El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y nuestro comité, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, esta semana vamos a incoar, vamos a depositar un recurso administrativo de oposición, oponiéndonos de que pueda haber, se le pueda dar licencia a esas plantas. Enrique, Adelante, Medrano. Enrique, pero resulta que los apagones no han cesado. Entonces, esas 3 plantas no han resuelto nada. El rumor público dice que faltan 2, que vienen 2. Eso no es seguro. No, yo no lo he recogido esa información de fuente confiable, pero el pueblo es muy sabio. Ha llegado a la conclusión tuya. Han llegado 4 barcazas y siguen los apagones. Entonces quiere decir que van a necesitar más barcazas todavía. Vamos a Exactamente. ver si, Porque yo vamos a estuve ver si Pablo leyendo. tiene alguna, Medrano, porque Pablo en su... Pablo, tú nunca nos estuviste hablando de esto, de la barcaza. ¿Tú tienes alguna pregunta para Enrique sobre esto? O una opinión. O una opinión. Bueno, en primer lugar, sabemos que el tema eléctrico es una constante histórica y permanente en el país. Ha tenido espacios de mejoría y espacios como este de crisis. Y las soluciones, pues todavía no la ha encontrado gobierno alguno. Ahora, dicho eso, yo pregunto, desde el punto de vista medioambiental, ¿cuál sería la armonía, cuál sería la metodología que recomendarían los ambientalistas, los ingenieros, el movimiento que representa el profesor de León, para que podamos suplir la energía eléctrica que obviamente necesita el país y que puedan utilizarse a qué distancia? Por ejemplo, podríamos utilizar barcazas si fuesen barcazas, o qué otro método se recomienda desde el punto de vista medioambiental y de la tranquilidad social con la contaminación que producen cualquiera de esas plantas, sean ya barcazas, sean plantas como Punta Catalina, todas tienen un efecto de contaminación del medio ambiente. Entonces, ¿cuál propuesta, basada ya en las críticas que dice el profesor de León, sugiere el movimiento ambientalista presentar al gobierno para que pueda a la vez traer el cubrimiento de la necesidad energética del país? Muy bien, sí. Mira, el país está en un hoyo, pero está en un hoyo no porque el país cayó en un hoyo, sino porque lo metieron en un hoyo. ¿Y quién fue que metió al país? Estamos hablando en términos de la energía eléctrica. Quien metió al país en un hoyo sin salida fue el propio gobierno que ganó las elecciones en el 20, del PRM, que en vez de poner en ejecución lo que había prometido cuando fue oposición, que fue respetar la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que ordena sustituir la generación eléctrica con los fósiles importados por energía renovable, lo que hizo fue concentrarse en Punta Catalina y
montar, que esperaba que iba a ser muy rápido, en el norte del país, unas plantas a gas. Nosotros entonces le advertimos que Punta Catalina no iba a ser confiable por los fallos estructurales que tiene, los vicios de construcción que dejó Odebrecht en esa planta. Y además, el gas no era, no, el país le iba a ser difícil obtener un suministro seguro y confiable, ni hablar de barato, de gas. Y así ha ocurrido. Entonces, el gobierno de Luis Abinader y su equipo energético abandonó su propio programa que asumió en la oposición y en la campaña antes en el primer periodo. Y entonces lo que hizo fue continuar la política del gobierno anterior, de Danilo Medina, porque en el 12 se aprobó la ley de estrategia nacional que pone fin a los fósiles. Y claro, esa ley surge porque hubo el convencimiento en el país de que con seguir generando electricidad con fósiles, íbamos al hoyo. No teníamos salida porque un país no puede depender para su energía eléctrica de fósiles importados. Cuando nosotros tenemos agua, sol y viento para suplir todas nuestras necesidades. Entonces, en vez de hacer un plan agresivo de energía renovable, lo que hizo fue poner todos los huevos, o casi todos los huevos, en una canasta, la canasta del carbón y del gas. Y desgraciadamente, contrario a lo que esperaba el gobierno, el país no ha conseguido un suplidor seguro y estable, confiable de gas. Pero el gobierno sigue ilusionado con el gas. Es decir, hay una dependencia mental, pero eso está contra la ley. Una ley que se votó en el 12. Claro, el primero que rompió esa ley y la desconoció fue Danilo Medina, que la ley se aprueba en el 12 y él en el 13, diciembre del 13, da el primer Picasso o el palazo para construir Punta Catalina. Es decir, a carbón. Es una cosa. Porque Enrique, también en eso, aparte del aspecto técnico y de lo de ecológico, el presidente de ese entonces lo que quería era que hubiese algo del Estado, porque ya a esa altura del juego, toda la producción eléctrica era privada, solamente las hidroeléctricas, semi-privada, que no aportan. Porque las dos. Exacto. Bueno, entonces hay 3 plantas de carbón que son mixtas, que Leonel, sí, pero mira, su gobierno la privatizó. Exacto. Pero mira, ya estuve leyendo ahí entre las informaciones que hay de las barcazas esas en Playa Los Negros, en Puerto Viejo, que esas barcazas solo aportan el 6% de lo que requiere la red nacional. Óyeme, eso es muy poco. Efectivamente, por eso el pueblo piensa que va a llegar 2 más, 2 barcazas más. Bien, la solución, para responderle a Pablo, es no improvisar, iniciar un plan sistemático y agresivo de energía renovable. Uno, forrando los techos, que es muy sencillo, poner paneles solares en todos los edificios, sobre todo públicos, y en viviendas que así lo deseen. Esto genera mucha electricidad y a la vez abrir subastas internacionales inversas para ganar colocación de granjas eólicas y granjas solares a bajo precio. Porque, oye la contradicción, aquí desde el año, desde el 22 para acá, se han dado contratos a borbotones para paneles, sobre todo para la generación solar. Pero un contrato de grado a grado, lo que quiere decir que son contratos de 20 años a un precio exorbitante, porque la energía solar y eólica está a nivel internacional entre 3 y 4 centavos.
y esos contratos establecen para 20 años el kilovatio de esas energías alrededor de entre 8 y 12 centavos. Y es una barbaridad. Es decir, hemos tenido un crecimiento de energía renovable, pero a precios muy altos, exorbitantes, 3 y 4 veces de lo que se paga a nivel internacional. Pero eso sería quitarle la papa a la gente que importa combustible, porque, oye, ¿qué es lo que pasa, Enrique? Hay que estar claro en esto. Hay una estructura que deja muchos millones al sistema político y empresarial del país, que no está supervisada. Oye esto, esas 4 plantas que están en Los Negros, allá en Pueblo Viejo, no se sabe qué es lo que le están pagando. Yo estuve buscando, me cansé de buscar, óyeme, y no hay nada. Nada que diga un contrato, nada. No, pero el kilovatio lo han estado pagando, es el kilovatio más caro, sobre 40 centavos de dólar. No sé exactamente si hay un nuevo acuerdo, pero es el kilovatio más caro que el país. Es decir, que es una electricidad mala, mala, quiere decir con gran contaminación, pero a un precio muy alto, muy alto. Es decir, el más alto del mercado. Es decir, esos turcos felices, porque es una empresa turca, felices. Sí, la empresa se llama Korpans Worship, Korpans Worship de Turquía. De Turquía, exacto. Ahora, ellos trajeron esa planta de Cuba. No, exacto. Estaban en Cuba. Las 2 últimas iban desde La Habana hacia Ecuador. Eso explicó Celso Marrancini, y el Estado, el gobierno dominicano, le pidió que vinieran, lo que quiere decir que es posible que le hayan dado un incentivo, así que el precio sea todavía mayor. Vamos a pasar al próximo tema. ¿Tú quieres añadir algo, Pablo, antes de ir al próximo tema? Sí, Que es más o yo menos relacionado con lo que estamos hablando, pero tú tienes algo que aportar, Pablo. Adelante. Quisiera retomar lo que dijo el profesor León cuando dice que en función del historial de los 3 gobiernos últimos que hemos tenido, Leonel, Danilo, Abinader, dice, Leonel privatiza la industria de energía eléctrica. Danilo inicia la planta Punta Catalina en función de carbón. Y a Abinader, pues sigue el camino bajo, como dice el profesor, y yo pongo comillas, porque dice el profesor, improvisando. Ahora bien, ¿cuál es mi pregunta en este sentido? Basado en el estamento jurídico que no se puede ser juez y parte, ¿cómo analiza el profesor el historial de Celso Marrancini en esos gobiernos, y por qué está ahí todavía Celso Marrancini siendo juez y parte en la industria eléctrica del país con cualquiera de sus debilidades y la consecuencia que eso trae? Sí, efectivamente, Marrancini, en una entrevista que le hizo el periodista José Peguero, ayer o antes de ayer, reconoció que una de sus empresas, como cliente no regulado del sistema eléctrico, compra y revende electricidad. Y él dice, y tiene razón, que él es uno de muchos. La diferencia que los otros no son jefes del sistema eléctrico y él sí. Es decir, que es un conflicto de intereses. Con esa declaración, si el presidente de la República quisiera honrar su palabra de no corrupción, porque el conflicto de intereses es corrupción, el presidente debiera haber destituido al día siguiente o en la misma noche de la emisión de esa entrevista al señor Marrancini por conflicto de intereses. No lo ha hecho. Y además ya sabemos que cuando él fue director de la CDE, el señor Marrancini, una de las primeras cosas que hizo fue condonar la deuda que tenía una de sus empresas con la CDE.
que se ha comentado, eso es historia patria ya. Es decir, que no se puede tener como funcionario empresarios que tengan interés en el sector, porque eso uno no sabe, aun cuando estén aun cuando estén bien intencionados y tengan una actitud recta y honesta, eh, la ciudadanía tiene el derecho de sospechar que está gobernando o está administrando a favor de sus intereses. Entonces, Claro. bueno, bien, hasta ahí llegamos porque el Hasta ahí referee llegamos. Vamos a levantó la llegar hasta mano. ahí con esto. Saludamos a Antonio Escobosa que se hizo presente. También tenemos a Orlando Félix Valdés directamente desde Santiago de los Caballeros. También tenemos a Ramón Morillo que se hizo presente desde aquí, desde Miami. Al maestro José Vázquez parece que se le ha complicado desde Houston. Mira, Enrique, tú has escrito varios artículos. Uno de ellos, todos los artículos de Enrique de León lo pueden encontrar, todos lo que él ha escrito en nuestro periódico digital quisqueyausa.com, al igual que los escritos de Ramón Medrano, Maestro Vázquez y todos los demás escritores. Tú nos escribiste hace como 2 semanas, 3 semanas atrás sobre la corrupción precisamente de Punta Catalina, un grupo de personas que han hecho protestas, inclusive demandas. Pero a mí me impresionó mucho una foto que tú me mandaste ayer, precisamente. Vamos a ponerla en pantalla para que la gente vea la foto que me mandó Enrique de León. Mire, señores, esa es una foto que casi la luna ni se ve de la niebla. El video, fue un video. Sí, 4 videos. fue un video que tú me mandaste, Sí, pero sí, del sí. video yo saqué esa foto que Ah, está en la, pantalla. Del ese, mismo video sí, saqué esa foto en que enseña cómo se ve la luna de noche alrededor de Punta Catalina por el desfogue que está sucediendo. Entonces vamos a hablar, que tú nos hables, que nos dé una actualización sobre todo estos actos de corrupción de Punta Catalina y todo este problema de la contaminación de Punta Catalina que está sucediendo. Andy Dawaje dijo en estos días que es un privilegio para el país tener a Punta no, vino Catalina, que pero Punta desde luego no Catalina estamos de acuerdo con eso. debían cambiarla de nombre, en vez de decirle Punta Catalina, debieran ponerle Santa Catalina. Y claro, yo Eh, dije en respuesta que él tenía toda la razón de considerar a Punta Catalina Santa Catalina porque él lo hizo millonario, porque él es eh, parte de la corrupción de Punta Catalina. Y Después de eso efectivamente, se compró un apartamento en Nueva York de 5 millones de se dólares. compró, no, que le regalaron de ese contrato. Ah, ya ve, de Es decir, ese contrato. no fue que él compró. Bueno, bien, yo muy Oigan, agradecido, Virgilio, muy agradecido de ustedes por la publicación de los artículos, porque el periódico que tú diriges, Virgilio, tiene un alcance internacional que no tiene la prensa local. Y nosotros estamos muy agradecidos de la reproducción de las notas y las declaraciones y artículos que publicamos aquí. Es decir, que muy agradecido. La red de monitoreo que tenemos organizado alrededor de Punta Catalina desde hace 10 años, reportó el viernes pasado, que habían factores, elementos que indicaban que estaba pasando un desfogue. Un desfogue es, eh, para decirlo en palabras sencillas, limpiar las calderas y los demás componentes de la planta de carbón a través de la chimenea. Es decir, se le pone presión de aire y los residuos eh, 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 que están en el fondo de la caldera y en los telares que
que hacen de filtro, y en la misma chimenea se echa para arriba con aire, con la planta encendida, y entonces sale por la chimenea mucho monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico, lo mismo que si fuera un mofle de un carro. Es como usted ve un carro cuando tiene mucho tiempo sin ser encendido, sobre todo si es de gasoil, como mi camioneta, cuando yo la prendo, después de 2 días sin prenderla, sale un humazo por, por, por el tubo, ¿no? Eso es lo mismo, es un desfogue. Los residuos de combustión pasan por el tubo de escape al aire. En este caso, el tubo de escape es la chimenea, y sale toda la impureza con partículas de carbón entera, es un humo muy negro. Entonces, Punta Catalina, para que no se vea que ellos están haciendo desfogue, hacen el desfogue de noche, en horas nocturnas, porque no se puede ver. Porque si lo hicieran de día, se viera el humazo negro. Entonces ellos han estado desfogando de noche, desde el viernes pasado, viernes 3 creo, hasta, parece que hasta la noche de anoche, no sé hoy, los compañeros que monitorean indicaron que anoche la gente no pudo dormir de la zona aledaña, porque los síntomas son dolor de garganta, dificultad de respirar, un olor fuerte a quemado, a sustancia quemada, y una neblina. El video se ve a duras penas, porque por suerte no era todavía luna llena, estaba al punto de redondearse la luna, y eso nos permitió a los compañeros tirar el video para que se viera el paso del humo, teniendo de fondo a la luna. Entonces se ve el humo. Nosotros hicimos la denuncia para alertar principalmente a la población y ver si las autoridades, sobre todo salud pública y medio ambiente, paran ese desfogue, porque el desfogue está contraindicado, está prohibido, porque emite hacia la atmósfera una cantidad infinita de sustancias tóxicas que la gente va a respirar, porque nosotros comparamos el desfogue al envenenamiento de un acueducto. Tú coges un acueducto y le echas veneno. La gente que bebe el agua se envenena. Algunas morirán. Pero la gente puede no beber el agua. Pero en el caso del aire, todos estamos obligados a respirar, sobre todo los que están cerca, ese aire contaminado. Nadie puede dejar de respirar. Y entonces en la noche agrava la situación, porque durante el sueño, si usted no lo sabe, se lo dije, la respiración es más profunda. Es decir, tú no tienes control del automatismo de la respiración, que eso está regulado por el cerebro. Cuando tú duermes, la respiración es profunda, o más profunda que en hora diurna. Y en los niños, en la infancia, los niños no respiran como nosotros graduamos, los adultos, tenemos la capacidad de graduar nuestra respiración. Podemos respirar mucho, respirar poco. Los niños no, los niños respiran profundamente. Lo que quiere decir que los tóxicos que están en la atmósfera durante la noche en la población cercana de Punta Catalina llega más profundamente a los pulmones que si fuese de día. Eso agrava la situación. Nosotros dimos la voz de alarma, pero hay un problema básico que se une también a la barcaza. La Constitución establece que es un derecho humano el derecho
a un medio ambiente sano. Es un derecho humano que hay que cumplir. El presidente de la República y su equipo, su gobierno, se limpian con ese derecho, con la Constitución. Si consideran que está completamente justificado envenenar a la gente, intoxicarla con tal de producir electricidad, y así no se puede. Es decir, el gobierno Enrique, tiene la obligación de generar electricidad, pero tiene también la obligación de cumplir con ese precepto constitucional. Y hay formas de Enrique, cumplir. Sí, se adelante. quedaron en la distancia que hay de Punta Catalina a Playa Los Negros. Es corta, son como 30 o 40 kilómetros. Sí, es un litoral que tiene la maldición de ser castigado para producir energía. Es decir, tenemos zona cero, es decir, Punta Catalina y Los Negros son zona cero, es decir, zona de sacrificio, Sí. donde la población tiene que aceptar el que se le violen sus derechos constitucionales. Y los pecadores a la quiebra. Y los que No, tienen terreno sembrado a la quiebra. no, y turístico en el caso de Los Negros, que era una zona turística. De Mire, una señores, playa. Bueno, ustedes saben que el tiempo es nuestro verdugo por aquí. no, así es, así es. Hay un tema extremadamente interesante de actualidad que nosotros queremos tratar en la segunda mitad del programa, prácticamente la tercera mitad, que es el conflicto ya de años, conflicto Israel-Palestina, Israel-Gaza. Vamos a estar hablando con Enrique de León y el panel. Y también queremos, después que hablemos del conflicto, que Enrique nos haga una breve historia, ¿ves? Cómo se originó todo esto. Y después vamos a oír reflexiones sobre toda esta gran tragedia que está pasando en esa área, la cual pues tenemos que hablar de ella. No podemos de una forma u otra pues quedarnos sin hablar, sin protestar, sin decir lo trágico que está sucediendo en esa área. Pero eso va a ser después de la pausa, señoras y señores. Regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Sí, señoras y señores, pues el último artículo del maestro José Vázquez salió hace un par de días. El fenómeno Bad Bunny. Interesantísimo el artículo del maestro José Vázquez. El último de Ramón Medrano, los tres cerebros: el reptiliano, el límbico y el neocortés.
Medrano, después tenemos que un programa que tú nos hables en detalle de los tres cerebros y de otro artículo que tú escribiste que después vamos a decir más tarde. Los tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el neocortés. Un artículo profundo ahí tuyo, Medrano. Y el último que estamos hablando precisamente ahora, de Enrique de León, denuncian desfogue nocturno de Punta Catalina. Si quieren saber un poquito más a fondo de lo que estamos hablando sobre el desfogue de Punta Catalina, pues ahí en el periódico digital quisqueyausa.com, ahí está a fondo, en una forma muy descriptiva, todo lo que está sucediendo ahí, en parte de lo que está sucediendo, pero más específico del desfogue. Pero ahora, señores, en los minutos que nos quedan, vamos a hablar de esa gran tragedia que está sucediendo, que ha venido sucediendo ahí entre Israel, Palestina, Israel, Gaza, esa gran tragedia humana. Enrique, quisiéramos que tú nos des una panorámica histórica de cómo se origina, en forma breve, porque queremos que el panel participe, que esto sea interactivo. Adelante, Enrique. Bueno, primero participamos de la alegría que todos tenemos de que se haya alcanzado un alto al fuego en Gaza, pero también participamos de la cautela que tienen los propios palestinos y la comunidad internacional sobre el éxito de este acuerdo, porque desde el 1948 al 2023, yo conté antes de entrar, hice memoria antes de que empezara el programa, conté cuántos conflictos cuántas guerras de diferentes magnitudes se habían generado desde el 1948, hasta el 23. Y conté 17 conflictos. Y acuerdos importantes, dos, que han tenido, aunque ha habido, después de cada guerra ha habido acuerdos, pero los dos acuerdos más importantes es el acuerdo de Camp David, que se dio el Camp David se dio en 1979, y, y los acuerdos de Oslo, que se dio relativamente cerca de la actualidad, en 1993. Esos acuerdos. Y ahora está el acuerdo de Trump, ¿no? Los dos acuerdos anteriores duraron poco. Fueron, como diría don Juan Bosch, duraron lo que dura una cucaracha en un gallinero. Es decir, tuvieron vida efímera. Esperamos que este acuerdo que se ha suscrito ahora entre Hamas y el Estado de Israel tenga una larga duración, como dice Trump, que sea paz eterna. Le tengo miedo de usar el término de paz eterna, porque la paz eterna se da con la muerte. Ahora, ¿qué es lo que ha originado todo este berenjenal del Oriente Medio? Resulta que Europa, que fue el continente colonizador, no solamente de América, sino del resto de África y de Asia y del Oriente Medio, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se crearon condiciones para que los países árabes y de otras etnias del Oriente Medio se constituyeran en naciones. No solamente fue en el Oriente Medio, también en África. Las dos guerras trajeron como consecuencia la descolonización. Por ejemplo, todo el continente africano, la India consiguió su independencia porque la Segunda Guerra creó las condiciones. Pues bien, los ingleses y los franceses, que eran los colonizadores principales, tuvieron una idea genial. Es decir, ellos que estaban obligados a retirarse por el empuje
revolucionarios de los países árabes, musulmanes y de Irán, que no son árabes, pero son musulmanes, eh, eh, idearon el plan de resolver cómo ellos mantenían una presencia en Oriente Medio y a la vez cómo salir de los judíos, o los llamados judíos, porque no son hebreos propiamente, europeos, sobre todo polacos, húngaros, rusos, cómo salir de ellos. Entonces idearon la idea de crear una patria judía, un territorio judío, y les pareció que lo atinado era devolver a los judíos a su tierra original. Y entonces lo que hicieron fue crear una colonia judía en Palestina. Palestina era una población de árabes y de judíos, pero judíos hebreos que habían vivido toda su vida ahí y no tenían problema con los árabes, porque los dos grupos, los hebreos y los árabes, son semitas, son hijos de Abraham. Así que, bueno, según la historia bíblica. Y entonces vivían más o menos en paz, pero los ingleses y los franceses, después con el apoyo norteamericano, crearon un enclave de judíos europeos, no hebreos. Son sobre todo judíos emparentados con la etnia más predominante de esa parte de Europa. Los házaros, los ¿eh? házaros, Son los una házaros. son una Una parte, parte. pero sí, porque en general son los eslavos orientales. La Son etnia. sionistas. Sí, entonces, de ahí fue que surgió el movimiento sionista. Entonces, lo que hizo Inglaterra y Francia, bueno, conseguir un acuerdo con con los árabes que vivían de los palestinos, un acuerdo no, una imposición, tomaron una parte pequeña, realmente pequeña de Palestina y colocaron una colonia de judíos europeos, y le dieron forma de Estado y lograron el reconocimiento casi mundial De la ONU, de la al ONU. año, Sí, al año de llegar lo reconocieron. la República Dominicana, es un dato interesante, fue uno de los primeros países que reconoció el Estado de Israel. Es decir, que tenemos ese dato. El acuerdo Balfour. Sí, El bueno, acuerdo Balfour. si ustedes vieron la película, si el público vio la película Éxodo, es una película muy elogiosa del origen del Estado judío, del Estado israelí, no judío, israelí. Y aunque la película tiene una posición ideológica que no es fiel a la historia, de todas maneras, si tú ves la película, tú te das cuenta de cómo fue la colonización. Llegaron barcos de todas partes del mundo y claro, los que llegaban ahí eran europeos blancos. De que ellos llegaron ahí, comenzaron las guerras. No, inmediatamente comenzaron a desplazar. La guerra se ha debido porque los colonizadores israelíes necesitan territorio y ese territorio está ocupado por gente que son palestinos. Entonces, ¿qué hacían? Desalojar en sentido estricto, no metafórico, no, desalojar de sus casas y de sus tierras a los habitantes a través de las Fuerzas Armadas. Israel inmediatamente organizó un ejército muy eficiente, muy profesional. Y entonces ese desplazamiento por la fuerza de población palestina y el apoderamiento de los territorios de Palestina creó una reacción, el que los palestinos y los árabes, las naciones árabes de alrededor, Jordania, Líbano y Siria
y Egipto reaccionaran en contra de esa acción violenta de despojo de los palestinos de sus bienes y de su tierra, y a costa de su vida. Entonces eso comenzó a generarse una reacción en principio espontánea, porque que si vienen a tu casa a desalojarte y tumbar tu casa, tu reacción es coger un machete o un palo para defender tu propiedad, Claro. donde tú has vivido. Comenzó a haber una resistencia de ese tipo, pero poco a poco tanto Palestina como los estados árabes de los alrededores comenzaron a reaccionar de manera más organizada, sobre todo los franceses y los ingleses, que son unos hijos de es decir, colonialistas todavía hoy. Claro, claro. Bueno, se pusieron de acuerdo con Israel para quitarle a Egipto el canal de Suez. Es decir, ya nosotros estamos y le entraron a Israel. Digo, le entraron a Egipto. Pasa que Egipto es un país grande y había surgido la revolución nacerista, ustedes se recuerdan de Nasser, que es nacionalista, y Nasser reaccionó y derrotó, Egipto derrotó a los ingleses, a los franceses y a Israel, y llegó hasta el Sinaí. Esa fue la mayor guerra de la primera guerra. Después hubo sucesivas guerras. Enrique, Sí. nos queda poco tiempo. No, nada, pero concluyo. Finalmente, por diferentes acuerdos y guerras, se quedó una franja, es decir, Gaza quedó en manos de palestinos, de la población palestina, porque son palestinos, pero dentro del territorio del Estado israelí. Entonces, lo que hizo Israel fue cercarlo y tratar a Gaza como si fuera un campo de concentración masiva, un campo de concentración de 1,5 millones de personas. Hasta que el año pasado, Hamas, que es una organización... En el 23 fue, el 7 de octubre del 23. Estamos cumpliéndolo, hace unos días que se cumplió el año, el aniversario, y tuvieron éxito en un ataque a Israel, o dicen, hay el comentario de que fue un éxito de falsa bandera, es decir, que los israelíes dejaron entrar para tener una justificación para hacer lo que han hecho. Y a partir de eso, la historia dirá si eso es así o no. La cosa Medrano, es que... Vamos a darle chance a Medrano ahora y después a Pablo, pero nos queda poco tiempo, Adelante, Medrano. Voy a ser muy breve. Sintetizando. Fíjate, el líder de Rusia le preguntaron al año de suceder lo que sucedió en Gaza. Y él dice, bueno, vamos a ver qué es lo que va a hacer Netanyahu, porque ahí hay 1.200.000 gente, lo va a matar a todos. Pues y sí. Ya va por 66.000. Ahora, ¿qué pasa? Con esa gente no se puede negociar. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque ellos están demasiado seguros de la protección de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia. Entonces, los servicios de inteligencia de Israel y de esos 3 países son demasiado fuertes. Y Israel ha matado científicos de Irán con carro bomba, envenenado, en atentado. Finalmente, que firmaron el acuerdo. Pero oigan esto, hace un mes que Israel intentó matar a los jefes de Hamas en Qatar y atacó con bombardeo. Entonces, óyeme, esa gente, lo de ellos es llegar hasta Siria, cogerse el Líbano, Siria. Lo de ellos es, en la mente está el gran Israel. Ellos acusan a Erdogan
de que Erdogan quiere reedificar, rehacer la gran Turquía. El Pero ellos imperio están en lo turco mismo. otomano. Exactamente, pero ellos están en lo mismo. Porque realmente Israel es pequeño y tiene mucho dinero y mucho poder. Esa gente, los banqueros, los científicos, el cine, los periódicos, toda esa gente tienen intereses ahí. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, en todas partes hay intereses israelíes. Y más de esa jerarquía. Vamos a darle chance a Pablo Nelson Rodríguez, su opinión. Bueno, en sintonía, porque también hemos hablado en esa misma línea que termina Medrano y el profesor Enrique de León, más sin embargo quisiera apuntalar el acontecimiento del acuerdo y las acciones subsiguientes con la suspicacia que puede haber una habilidad. Ya hoy con el acuerdo que anunciamos, nosotros hablamos el miércoles pasado, creo que hablamos de ello, se comienzan a hacer, suceder acontecimientos como son, ya vemos filas interminables de palestinos tratando de regresar a lo que pudo haber sido su hogar. No sabemos dónde van a ser ubicados o cómo van a convivir porque no hay, su residencia ya no existe. Pero de todas maneras, el acuerdo que diseñó el presidente Trump ha comenzado a tener efecto de realidad. Yo creo que impulsado Donald Trump por la búsqueda del premio de la paz, que ya hoy pues tomó un giro diferente, que es el giro de que María Corina Machado, la venezolana, que se le ha otorgado el premio de la paz. Por lo tanto, apunto que podría ser que esa realidad que ya no va a recibir de ninguna manera Donald Trump, no importa quién lo proponga, el premio Nobel de la Paz, porque ya fue otorgado, puede que le dé cierta debilidad al acuerdo, que por cualquier quita meta paja, como lo decimos nosotros en el español dominicano, pueda romperse la tranquilidad psicológica que nos trae a la humanidad, que con debilidades o no, sí se haya logrado este acuerdo. Aprovecho también para felicitar a María Corina Machado a través de, creo que del consenso de este programa, y rompiendo un poco el marco de la disciplina de la temática, digo que también pues en América Latina pasó dos acontecimientos importantes: el premio Nobel de Corina Machado y la destitución de Dina Boluarte en Perú, que uno más de los presidentes de su mamá, uno más a la lista de presidentes por los conflictos internos políticos de peruanos, pero que la presidenta del Perú también ha sido destituida. Y finalizo con una nota social de este programa, una hija de este programa, vamos a decir, públicamente hablando, la poeta Mineda Espinosa nos ha anunciado hoy que ha sido una causa que asumió este programa, que liberó su enfermedad de cáncer de mama. Pues felicitamos y damos un aplauso a la divinidad, a la recuperación de la salud de esta joven poeta y promesa de la literatura dominicana, Mineda Espinosa. Gracias, Pablo. Queremos también este programa felicitar a Enrique de León por su cumpleaños. Cumplió años hace un par de días. Felicidades, Enrique. Cumpla muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, se tomó el vino solo. Yo podía ir a la capital. Yo voy mucho a la capital, maestro. Estuvo ayer en la capital. Que usted se tomó el vino solo y yo le digo que yo puedo ir a la capital y con celebrar cualquier momento. Claro, claro, claro. Mira, señores, queremos anunciar que ya estamos, saludamos a Margarita Pérez y a Víctor Cabrera, que están por ahí en sintonía con nosotros aquí mismo en Miami. Maestro Vázquez está en Houston, Texas, en labores, en una reunión de trabajo. Miren, queremos anunciar que ya vamos a organizar un tema, una tertulia con el tema del origen de los apellidos en la República Dominicana. Ya estuvimos hablando con Enrique de León, Medrano, Pablo, que también va a participar en esa tertulia como siempre, y vamos a estar hablando sobre el origen de los apellidos. El primero va a ser Grano de Oro. Pero en inglés, tiene que decirlo en inglés. Sí, yo tengo un profesor.
Yo tuve un profesor en la secundaria. No me digas. Yo lo conozco, el Grano de Oro, claro. Es muy poco, pero existe. Y Samuel, Grano de Oro, tal vez te tocó Samuel. Luis. ¿Cómo se llama? Y Rodríguez, que dicen que se lo pusieron después que acabaron los apellidos. Bueno, va a poner Rodríguez a todo el mundo para terminar este asunto de apellidar. Por ahí tiene que estar al lado de Rodríguez, tiene que estar García también, porque imagínate. Mira, señores. Gracias, Enrique, de nuevo. Excelente. Ya nos estamos comunicando para la próxima. No vamos a esperar casi 2 meses esta vez, Enrique. Ya sabemos que tú siempre estás extremadamente ocupado. No, a las órdenes. Bien, vamos a ver si podemos hacerlo la semana que viene. Si Medrano se prepara y sea el expositor principal y yo hago de comentarista. Para la semana que viene. Y yo de observador. No, ahí vamos a participar todos, porque tú vas a ver. Claro, que todos tenemos apellidos y sabemos. Una lista. Tenemos historia de nuestro Miren, probablemente esto, Enrique, no sea la semana que viene, ya tenemos un compromiso. Bueno, la de más arriba. Pero comentamos, porque también viene otro programa por ahí con Medrano, que nos va a hablar de los 3 cerebros. ¿Me entiendes? Cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Bueno, cuando yo tomé anatomía, conocíamos el cerebro y el cerebelo. Pero me va a hablar ahora de un tercer cerebro. ¿Tú me entiendes? Está interesante eso, Enrique. Aunque siga siendo el mismo cerebro, la ciencia ha evolucionado y ha descubierto capas. Claro. Es la ciencia que ha cambiado, no es el cerebro. El cerebro sigue siendo el mismo. Bueno, vamos a aclarar eso, que Medrano y Enrique, no sé si tal vez pueda participar también ahí. Después nos comunicamos. Muy bien, pues que pasen. Gracias. Un placer, Enrique. Un placer. Igualmente, que pasen buenas noches. Bien. Feliz fin de semana a todos. No cenen mucho, que hace daño cenar. No hay número hoy. No hay número. Ahora cenen, pero lo peor es acotarse con hambre. Sí. Vamos a dar los números después que escuchemos una canción. Para cerrar el programa, como siempre, tenemos una canción que nos mandó el maestro José Vázquez, aunque es una canción ya que ellos la grabaron, porque es una canción que la grabó José Vázquez y su esposa, doña Isabel Guzmán de Vázquez. Se titula Mucho Corazón. La autora es Emma Elena Valdelamar. Disfrutemos. Si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, me misma sola lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por querer la vida misma sin morir, eso es cariño, lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho
niño, la margarita en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho Ahí teníamos al maestro José Vázquez y su esposa doña Isabel Guzmán de Vázquez. Mucho corazón. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Por aquí tenemos a Vilma que nos va a decir los números en vivo. En vivo, Vilma, ¿cómo tuvieron esos numeritos hoy? 22.847. 22.847 personas en vivo. Muchísimas gracias. Bueno. Esas 22.000 tuvimos bien. Ujú. Gracias, Medrano. Gracias, Enrique. Gracias, Pablo, por el esfuerzo de los viernes. Pablo siempre socializa los viernes, pero saca sus minutos con nosotros. Gracias, Pablo. Te llamo sobre la pieza del automóvil. Te llamo después. Bye, señoras y señores. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a 22.000 y pico de personas que se hicieron presentes con nosotros. Y nada, tenemos que despedirnos como siempre, cuando nos despedimos como se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.